¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de En el Círculo. Hoy vamos a platicar de la evasión fiscal, un tema pues, del que todos hemos escuchado, que conocemos, que a veces entendemos las implicaciones, porque las pensamos desde el punto de vista de lo que nosotros pagamos, pero a veces no de lo que significa que el Estado deje de recaudar recursos importantes. Y de eso vamos a estar platicando con la doctora Marta Josefina Gómez Gutiérrez. Ella es académica de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, maestra y doctora en estos temas. ¿Qué tal, doctora? Qué gusto. Encantada, muy buena tarde. Gracias por estar aquí con nosotros y también saludo al doctor Carlos Francisco Pineda Zorrilla. Él es investigador del Instituto de Física de la UNAM, que ahorita va a ver, usted dirá, ¿y qué tiene que hacer un físico metido en estos temas? Pues ya va a ver qué tienen que ver. Doctor, qué gusto. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, sí, aquí quisiera contarles un poquito del trabajo que hemos hecho y efectivamente cómo es que puede un físico contribuir a este tema, ¿no? Muy bien. A ver, si quieren, entonces empezamos, doctora, eh, con el tema de qué es la evasión fiscal. Vamos empezando por ahí. Y ahorita nos dice el doctor Pineda lo que han hecho pues, para rastrear, para documentar, para encontrar el tamaño del bicho, digamos, del que estamos hablando. Pero yo quisiera empezar, doctora, con tratar de definir pues, qué tenemos que entender por esto de la evasión fiscal. Claro, sí, Mario. Fíjate que en nuestro trabajo consultamos varios personas que abordaban el tema y nos fuimos por Holland, que maneja un concepto de evasión muy interesante, en el cual considera que pues evadir lleva consigo desde una falta de cumplimiento de las obligaciones fiscales hasta lo que sería una práctica deliberada e ilícita. Entonces, bajo este esquema, pues estamos partiendo de que si yo soy un contribuyente que tengo la obligación de pagar el impuesto, el día 17 de cada mes, un pago provisional, porque nosotros nos enfocamos al impuesto sobre la renta. Sí. Pues no lo pago, no lo cubro. Desde ese momento se da la evasión, según Holland, que se apoyó en conceptos que manejan la Hacienda Británica en 1955. Entonces, desde eso, lógicamente hay situaciones, hay niveles, como decíamos, Sí. desde lo que es pues el no cumplimiento de la obligación fiscal hasta lo que es la práctica deliberada para dejar de pagar el impuesto, ¿no? Hay, hay un término que a veces escuchamos que va de la mano, que es el de elusión. Eh, Nada más para estar claros, ¿son conceptos diferentes o bajo esta definición los podemos meter en la misma bolsa? Nada más para los que no somos expertos en estos temas. Así es, Mario. Fíjate una cosa, que aquí los conceptos evasión y elusión son diferentes. El hecho de eludir, puedo manejar algunas situaciones en las cuales yo esté dando cumplimiento a la obligación fiscal, pero de manera que use determinadas figuras jurídicas o situaciones especiales para cumplir con estas obligaciones. Y ya la evasión es un concepto, pues digamos, más radical, ¿no? Ya, ahora vamos con el físico y me encanta presentar así al doctor Pineda porque ¿qué hace un doctor en estos temas entrándole al tema de la evasión fiscal? Bueno, Mario, fíjate que en física nos entrenan para resolver problemas y a veces esos problemas como que no están muy bien delimitados, ¿no? Entonces uno, pues por ejemplo, este es un problema serio en el cual el gobierno está perdiendo un dinero por ciertas prácticas ilegales y como que hay muchas formas de aproximarse a este problema, no hay una única solución. Entonces, de pronto nosotros podemos utilizar herramientas técnicas, herramientas que hemos aprendido de otros campos y aplicarlo en este caso concreto para intentar, pues, dar
dar una solución o dar una opinión de la cual supongo yo que hablaremos un poco Sí. más adelante. El punto fundamental es como, creo yo, poder aplicar herramientas matemáticas y computacionales en un problema, entre comillas, nuevo. Y en este caso, doctor, la pregunta ¿cuál era? ¿De qué tamaño es la evasión en México? ¿Cuál es la pregunta que se busca responder? Pues hay dos preguntas importantes aquí. Sí hay interés, obviamente, en saber qué tan grande es la evasión, ¿ok? También hay interés en saber, por ejemplo, prácticas en las que incurren los evasores. eh, y también hay interés en reconocer evasores que todavía no han sido detectados por las autoridades. Más que en identificar, en sugerir de pronto quiénes pudieran ser estos evasores. Sí, 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 en entender prácticas, digamos, que después pudieran conducir a identificar personas o empresas Correcto. concretas. A ver, doctora, vamos si quiere respondiendo, porque me parece que son buenas preguntas las tres, y las tres valdría la pena revisarlas. La de qué tamaño es, a través de qué mecanismos y qué otras prácticas podrían estar ahí que a lo mejor no están identificando. Y empezaría por la primera, doctora. ¿De qué tamaño es esto en México? Pues mira, Mario, precisamente tenemos situaciones que conllevan, eh, a- a- este, se, se ha tenido los conceptos em, de empresas que facturan operaciones simuladas, Sí. que lleva una línea muy delgada a lo que sería inclusive el lavado de dinero, ¿no? Pero sí estamos hablando que sí se ha tenido, pues es una situación muy recurrente, eh, el que haya evasión. Que esa es la Eh, práctica, digamos, de que yo simulo comprar servicios o adquirir servicios o bienes de una empresa sin que en realidad se realice ninguna operación, simplemente para reportarlo como un gasto y disminuir el tema de los pagos fiscales, ¿no? Es correcto, sí, precisamente, pues se tuvieron diferentes momentos en lo que es precisamente la expedición de los comprobantes fiscales, llamados en alguna época facturas, recibos de honorarios, que pues eran apócrifos, ¿no? Que no eran los correctos, Ujú. que se tenían de forma premeditada. Entonces, aquí se ha ido evolucionando, la autoridad ha ido manejando diferentes herramientas hasta llegar a lo que actualmente tenemos, que son los comprobantes fiscales digitales por Internet, los CFDI. Ujú. Lógicamente, a través de ellos, pues se van incorporando mecanismos y herramientas que de alguna manera pues van cerrando esos candados para garantizar que el documento sea utilizado. Digamos, ya el documento ya es bastante correcto por todos estos mecanismos. Sin embargo, pues a raíz de esto, pues surgen situaciones y conductas que se van adaptando Ujú. a estos cambios también Claro, y generan la porque evasión, entiendo ¿no? que es un poco el gato y el ratón, ¿no? Se cierra por un lado Correcto. y sale por otro. Entiendo, doctor, que incluso hay este estudio de la UNAM, el de evasión tributaria, que el tamaño del monto, tengo aquí un dato que no sé si sea el de ustedes, que en 3 años 71,000 patrones se evadieron el fisco 60,000 millones de pesos. Eh, Primero, ¿cómo se calcula este tipo de información? Y vamos de nuevo a la primera pregunta que planteaba. ¿Cómo estimar el tamaño de la evasión? Porque yo hay un dato que conocemos mucho que es qué porcentaje del PIB equivale a la recaudación de impuestos, ¿no? Entonces dice que México recauda poco porque se compara con la participación del tamaño de la economía comparado con otras economías, ¿no? Esa es una forma de medir esto. Pero
ya medir cuánto es lo que no se está pagando o lo que se está evadiendo, ¿cómo se hace, doctor? Bueno, mira, te voy a contar un poquito más precisamente qué es lo que calculamos, ¿ok? A ver. Entonces, realmente lo que nosotros estamos recibiendo es cierta información de cuáles son los, digamos, los evasores y un monto aproximado de lo que ellos están evadiendo, ¿ok? Ujú. Son evasores que ha encontrado el SAT de otras maneras, desconocemos cómo, y nosotros con base en esa información hacemos como un barrido de las actividades que han sido documentadas mediante, por ejemplo, facturas o el nombre correcto, pues ahí me corregirá Marta. Ajá. Um, y con base en eso nosotros encontramos ciertos patrones. Y entonces, digamos, si vemos que una persona incurre exactamente en las mismas prácticas sospechosas, entonces nosotros lo catalogamos como un posible evasor, ¿sí? Entonces el número que nosotros estamos dando, de hecho, es una estimación de una cota inferior, ¿vale? Entonces nosotros estamos pues dando un estimativo, pero no significa que eso sea el monto que se está evadiendo, eso es lo que nosotros creemos que es el monto que se está evadiendo con prácticas similares a las que ha detectado el SAT, de hecho. ¿Y qué tipo de Entonces, prácticas son las que, o sea, entiendo, es de alguna manera un modelo, ¿no? O sea, ustedes identifican que si hay un patrón de conducta, ese patrón de conducta se pudiera repetir y eso pues, permite estimar, digamos, el tamaño de la afectación. A lo mejor estoy simplificando en exceso, a lo mejor está indebidamente, pero va así. más o menos, una de las aproximaciones que usamos fue utilizar algoritmos de inteligencia artificial. Y eso, no sé si los has escuchado por ahí Ujú. mencionar. Eso tiene algo muy simpático y es que uno le da como datos de entrada y ellos, Encuentra mediante un patrones. proceso, encuentran patrones, exacto, pero son patrones relativamente complejos, ¿ok? Ujú. Entonces, muchas veces en estos algoritmos uno no sabe bien qué es lo que hacen, ¿ok? Mm. Pero ellos logran clasificar estas, digamos, los diferentes puntos, que en este caso un RFCA, porque es RFC anonimizado, lo clasifica con cierta probabilidad en uno de los grupos, por ejemplo, de evasores, ¿ok? ¿Y en Entonces, función de qué? De prácticas que realiza. en función de los, digamos, ellos como que ven, ellos ven los puntos que nos entregan el SAT, que sabemos que están evadiendo, intentan encontrar patrones, ¿ok? Eso lo hace de una manera automática, ¿ok? Sí. Uno lo tiene que entrenar, uno tiene que ajustar, y pues ese es un proceso tardado, que requiere pues no sé, de estar dándole a un De programita, de acuerdo. estar pensando, Para, de estar para para nada más para los amigos que no están familiarizados a lo mejor con este tema que nos dice el doctor Pineda, una de las aplicaciones que hemos visto es que de pronto tu computadora, tu teléfono te dice, estas son las fotos donde aparece el papá, ¿no? Y claro, entonces tú nunca le dijiste quiénes estaban en la foto, pero el algoritmo lo que encontró es que esa persona se podía ver de esas distintas presentaciones de tal manera que es capaz de reconocer a la persona en una foto aunque no le digas que está ahí, ¿no? Porque ese es encontró un pues, los excelente ejemplo. rasgos comunes. En este caso, lo que entiendo es, el SAT está diciendo con la información que les entrega, estos casos encontramos evasión y lo que hace la inteligencia artificial es encontrar cuáles son los elementos comunes, aunque a veces no sean obvios, que eso me fascina, porque me parece casi ciencia ficción, que Ujú. el investigador a veces no termina por conocer qué es lo que encontró como patrón la inteligencia, pero que le permite identificar ese patrón ahí y por lo tanto pronosticar o identificar en otros segmentos, ¿no? Exactamente, sí, ese es un buen ejemplo. Y, digamos, obviamente al SAT también le interesa conocer esos patrones, ¿no? No solamente que uno le diga, vea, estos son los puntos que nosotros creemos que pueden ser evasores, sino también ciertos patrones. Y pues también utilizamos otros métodos para encontrar algunos de esos patrones y ciertamente, por ejemplo, en el caso de transacciones de bienes intangibles, ¿sí? Eso pues es uno de de las características que encontramos que es frecuente cuando hay evasión, ¿no? Cuando Claro, no hay porque un intercambio. es más difícil rastrear, digamos, servicios, que es más difícil acreditar, demostrar que servicios que bienes, ¿no? Yo si yo digo que compré un librero, pues el librero existe. Si yo, como es mi caso, por ejemplo, de pronto da servicios de consultoría, pues es más difícil demostrar la consultoría cómo se documenta, ¿no? Es más complejo. Exacto.
Vamos a hacer una pausa y ahorita que regresemos con la doctora Gómez Gutiérrez, yo quisiera que nos detengamos, doctora, en estas prácticas, ¿no? En esto que ya nos decía ahorita el doctor Pineda, de cuáles son las prácticas comunes. Esta ya ahorita apuntaba una, que ojo, no quiere decir obviamente que quienes dan servicios son evasores o que simplemente que Claro. esa práctica puede ser utilizada mientras que el tema de los bienes materiales quizás se presta menos para simular operaciones, por ejemplo, ¿no? Pero si les parece, de eso lo explicamos y platicamos regresando a esta pausa. Ya regresamos con más. Esto es El Círculo. Ya estamos de regreso y a ver, doctora, nos quedamos con esto que decía el doctor Pineda sobre ciertas prácticas que se han identificado por parte del SAT, ya documentadas, digamos. ¿Cuáles serían algunas de esas prácticas más comunes en el tema de la evasión fiscal? Pues fíjate, Mario, que el llamado efecto carrusel, que se da entre diferentes personas, diferentes contribuyentes que van expidiendo comprobantes fiscales digitales por Internet y que llevan una secuencia y finalmente de manera directa o indirecta el recurso regresa a ellos. Tú comentabas hace un ratito sobre la situación de la física y lo que es el área impositiva, ¿no? El área fiscal. Pero fíjate que hay muchísima relación y a mí me gustó mucho la interacción que realizamos en el trabajo porque pues estamos hablando de cosas iguales, pero vistas de diferente perspectiva. Yo comentaba sobre lo del efecto carrusel y pues finalmente en la parte científica ven la relación de los nodos, de las interacciones, de los motifs, que prácticamente estamos hablando de lo mismo, Claro, con diferentes algo marcos. visto de diferentes perspectivas. Entonces eso nos permitió pues ir integrando de manera muy interesante nuestro trabajo. Y Así como este encontramos, elemento, perdón, doctora, como este elemento que nos acaba de explicar, el de la operación que va dando vueltas o en términos de nodos, como lo decía ahora, ¿qué otras prácticas son recurrentes y que además constituyen, porque usted bien lo decía al principio, no todas tienen el mismo impacto, no solamente desde el punto de vista legal, sino incluso desde el punto de vista de los montos, ¿no? Supongo que hay prácticas que tienen mayores consecuencias que otras. así es, Mario. También hay pues las relaciones que se dan para efecto, ya voy al concepto ya más de forma deliberada, en la cual se establecen partes constitutivas de la persona moral, por ejemplo, el socio, hay algunas personas morales como lo son las sociedades mercantiles, que manejan a través de socios, hay algunas otras en las cuales se manejan asociados, como son las personas morales no lucrativas. Entonces, finalmente hay una simulación, el desarrollo de contactos, de redes, de integrantes, de lo que son el socio o el asociado, el representante legal inclusive, que se van relacionando también a través eh, de la creación de empresas. O sea, si yo en un momento dado estoy buscando pues la evasión de impuestos, y lo digo no porque me esté refiriendo a mí, por supuesto. Entonces, pues hay una creación de empresas a través de las cuales hay figuras que las integran y que también vimos que había relaciones de acuerdo a los motivos. Aquí Carlos podrá comentar más al respecto. A ver si nos lo explicas ahora desde tu marco, Carlos.
Bueno, vale, entonces, digamos que otra de las grandes herramientas que usamos, aparte de lo de inteligencia artificial, un concepto que se usa en ciencias, diría yo en general, que es el de redes. ¿Ok? Ujú, Entonces, las redes de un punto de vista matemático es un conjunto de puntos y algunos de esos puntos están unidos por un vértice. ujú, ¿Vale? Entonces, en este caso, nosotros podemos construir, por ejemplo, una red muy simple en el cual los puntos pues, son todos los RFCs, ¿sí? Todos los contribuyentes, y estos links o dos puntos van a estar relacionados si se emitió, por ejemplo, una factura arriba de determinado monto. ¿Ok? Entonces, ciertamente una de las redes que construimos pues fue esas, ¿ok? Y encontrar ahí, por ejemplo, patrones. Otra de las redes de las que estaba hablando Marta, introduje ese ejemplo porque es un poquito más simple, es una red bipartita. Entonces, las redes bipartitas normalmente tienen como dos niveles, ¿ok? Entonces, en este caso tenemos por ejemplo, los contribuyentes y luego entonces sus socios y asociados y todo eso. Entonces, pues justamente si uno comienza a construir esas redes, lo que notamos es algo que es obvio desde un punto de vista, digamos, como coloquial. Si uno está junto con gente que está evadiendo, si uno tiene mucha relación con ellos, es posible, es un poco más probable también que uno esté evadiendo. Entonces, pues justamente una de las labores, pues fue identificar digamos, estos patrones en estas redes bipartitas, pues para lograr también ayudarnos a clasificar estos potenciales evasores. y esta información, doctor, esta información, ¿qué se hace con ella? Es decir, porque son sistemas que permiten un campo donde lo hemos visto muy aplicado esto. No sé si este en específico, pero digamos, es el tema de la detección de fraudes con las tarjetas bancarias, ¿no? Donde tú de pronto tienes herramientas que te permiten identificar cuando alguien tiene un comportamiento de uso de la tarjeta y un día empieza a comprar cosas que nunca había comprado o en locales que nunca había comprado y entonces pues, te avisan y te preguntan, oye, si eres tú el que está haciendo esto? Y eso no lo hace una persona, sino que lo hace un sistema. Entiendo aquí, doctor Pineda, que estos sistemas justamente lo que permiten es identificar cosas, pues que materialmente, si no fuera de esta ruta, pues sería imposible rastrear en esos volúmenes de información esta red de relaciones, digamos, o estos comportamientos entre un grupo y otro grupo que están vinculados. Esta información se termina incorporando a los sistemas del SAT, se hace un estudio y del estudio se plantean recomendaciones para la autoridad. ¿Cómo ha sido esta colaboración? Que de entrada, además, yo celebro el trabajo multidisciplinario que ustedes han hecho, porque con demasiada frecuencia vemos que no se hablan, ¿no? La física no se habla con la contaduría y la contaduría no se habla con la física, y ustedes lo que están demostrando es pues las virtudes y las buenas cosas que salen cuando se hablan y se ponen a trabajar juntos. Así es, sí, no, antes que nada, pues ha sido una agradable sorpresa poder colaborar con gente pues por fuera de la física y contribuir al mundo real, ¿no? Porque a veces yo trabajo por ejemplo, con qubits o con computación cuántica y es muy difícil lograr algo tangible. Entonces, ciertamente, es bueno poder contribuir en este aspecto. Entonces, referente a los resultados, eh, nosotros lo que hacemos es damos una lista, pues primero un documento que posiblemente tú ya lo checaste, Mm. con ciertas conclusiones y ciertas recomendaciones, y aparte pues se les da un software ciertamente y una lista de potenciales evasores, ¿sí? Y pues ya el SAT, eso es lo que nosotros entregamos, y el SAT decide investigar estas personas. Um, y vale la pena también mencionar lo que tú comentabas del volumen. Ciertamente nosotros ya estamos trabajando con un volumen muy grande, que sería imposible de trabajar manualmente, pero la semilla de lo que nosotros usamos es producida así por personas que se pusieron a investigar caso por caso. Este de pronto está ganando mucho, yo no sé cuáles sean los motivos para investigar a un contribuyente y encontraron que son evasores, ¿ok? Y eso nos lo dan a nosotros, ¿ok? Entonces, ciertamente, la información que nosotros tenemos proviene, si se quiere, de humanos, ¿ok? Sí, sí, Y sí. luego nosotros entregamos ya la información, unos volúmenes ya mucho más grandes, procesada
para que otra vez haya humanos que lo lean y pues puedan decir si realmente, digamos, hay motivos para acusar a esta persona de fraude o no. Y ojo, o sea, nosotros también la lista que entregamos es de posibles evasores, no estamos diciendo que sean evasores. Eso Claro, necesariamente requiere que una persona lo revise con cuidado. de acuerdo. Y doctora, ahí en ese sentido, eh, usted pues, que es especialista en estos temas, ¿cómo ha vivido este proceso donde justamente de pronto desde la de perspectiva tradicional se suman herramientas como estas que puede dar la inteligencia artificial o este trabajo de redes que han venido haciendo? Porque así como dice el doctor Pineda, es bueno ver que puede tener aplicaciones concretas. Supongo que para ustedes es bueno, de pronto son como esteroides, ¿no? Para ustedes que analizan fenómenos de este tipo, el de pronto hacerlo en estos volúmenes. Así es. Fíjate que también me gustaría comentar eh, con relación a que también las disposiciones fiscales se han ido cerrando un tanto las puertas a estos evasores fiscales. A partir de 2014 se tiene la incorporación del artículo 69B en el Código Fiscal de la Federación, que precisamente da pauta a todos estos elementos que nos dieron para efecto de manejar la investigación. A través de este artículo 69B, pues se tiene un proceso en el cual la autoridad estima quienes pueden ser evasores fiscales. ¿Qué dice este artículo, doctora? Sí, mira, a través de la disposición establecida en el 69B, tiene la facultad para decir, pues fíjate que tú tienes características, situaciones especiales, pues no tienes el suficiente personal, el material, las instalaciones para proporcionar los bienes o los servicios, y entonces pues yo indico una lista de los posibles evasores, ¿no? Se sigue un proceso a través del cual el contribuyente tiene ciertos plazos para ir presentando documentación y estableciendo condiciones que permiten decir, pues sabes que yo no soy evasor y aquí está toda mi documentación y están mis pruebas. Entonces, de esa forma, algunos quedan fuera de estas listas. Sin embargo, hay algunos otros que, por el contrario, pues no logran presentar la información que desvirtúe lo que la autoridad está presumiendo, ¿no? Entonces ya se establecen las listas definitivas, las establece la autoridad a través de la página y se publican en el Diario Oficial de la Federación, y ya se tienen como lo que serían pues CEFOs, empresas que facturan operaciones simuladas que ya son de manera definitiva. Ya. Entonces, aquí va relacionado con lo que comentaba Carlos, ¿no? Esa información que nos proporcionaron la autoridad fiscal, pues es parte de la que proviene de esos resultados que se tienen a partir del 2. Y ahí quisiera retomar esto que decía, doctora. A ver, volviendo al tema de las prácticas, digamos, de evasión más frecuentes, ya nos decía esta del asunto que circula, ¿no? Circula el dinero entre operaciones. Y este asunto de las factureras, ¿es lo mismo, digamos, la simulación de operaciones que las factureras, o las factureras tienen que ver con empresas irregulares que se crean y luego desaparecen? Nada más porque de pronto a lo mejor hasta en las noticias terminamos mezclando unas cosas con otras. Así es. A mí me gustaría comentar precisamente, luego establecemos términos coloquiales, ¿no?
y es una de ellas es esa de empresas que facturan operaciones simuladas. Para efectos fiscales es muy claro el concepto y está establecido en el artículo 16 del Código Fiscal de la Federación, que me indica que empresa es una persona física o una persona moral que realiza actividades empresariales, es decir, que realiza el comercio, la industria, las actividades primarias, pero no nada más esas personas o esos contribuyentes pueden participar. Hay quienes no son empresas, por ejemplo, las personas morales con fines no lucrativos, esas asociaciones y sociedades civiles, pues también se tienen casos en los que se han participado, ¿no? Entonces, insisto, ese término de empresas que facturan operaciones simuladas, que les llamamos CEFOS, por sus siglas, pues no necesariamente son, está referido el término de manera correcta porque está un tanto acotado. El término es más amplio, ¿no? Porque participan tanto empresas como organizaciones. Que además habría que decir que generalmente son redes, ¿no? Así es, así es. Precisamente son redes a través de las cuales pues se van generando todas estas facturaciones. Unas facturan, unas deducen y van haciendo movimientos en lo que es pues sus resultados fiscales con el propósito de no pagar los impuestos, ¿no? Ya. Bueno, vamos a ir a un nuevo corte, el último del día, y vamos a regresar con el tema de las recomendaciones. Recomendaciones para la autoridad que arrojan este estudio que realizaron, de la experiencia también que ustedes han tenido trabajando en estos temas, de prácticas que podríamos estar incorporando en México, quizá que en otros países han funcionado. Si les parece, de eso platicamos regresando a esta pausa. Ya volvemos. Ya estamos de vuelta y doctor, yo quisiera nada más, pues ahora sí que en reconocimiento al trabajo que han estado realizando y del que hemos estado platicando en este programa, que nos compartas un poco del equipo que estuvo detrás de esta iniciativa que me parece muy interesante. Gracias, Mario. Pues sí, este fue un equipo pues, multidisciplinario en el cual pues, trabajamos pues, con la Facultad de Contaduría mediante Marta, pero también estuvo presente Carlos Gershenson del C3 en la UNAM, Gerardo Íñiguez, que él es mexicano, pero está trabajando en la Universidad Central Europea, Neftalí Garrido y Martín Sumaya. Y Neftalí y Martín fueron los que, digamos, de verdad se pusieron a programar todas estas cosas. Como que el trabajo, pues, tiene varios niveles, ¿no? Aquí en este programa, pues, es evidente como la parte como de interpretación de resultados, que estuvo, pues, básicamente a cargo Marta. También hay una parte como de coordinar, ver todas las cosas globales, y hay otra parte que es la chamba ruda, que es sentarse a hacer todos los cálculos, y pues eso fue hecho por Neftalí Garrido y por Martín Sumay. Lo importante reconocerlos y yo insisto, yo creo que es un caso de éxito de la aplicación de tecnología a la solución de problemas, identificar problemas que además tienen impacto social, porque aquí de lo que hablamos, insisto, es que la dimensión de los impuestos siempre la vimos en primera persona, ¿no? A la hora de pagar, pero también tenemos que verlo desde la dimensión país y lo que significan estos huecos para las finanzas públicas, que después se traducen también en, pues a veces falta de recursos para pagar servicios, ¿no? Servicios públicos de los que luego también nos quejamos a veces cuando no los tenemos, pero pues que si no se paga, pues luego es difícil tenerlos, ¿no? Pero yo quisiera, doctora, ir ahora a la parte de las recomendaciones. Después del estudio, de lo que encontraron, de los patrones de comportamiento, ¿cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen, en este caso a la autoridad fiscal? Pues mira, Mario, antes que nada, profundizar en los estudios, ¿no? Nos hace falta profundizar, ver aspectos y ir complementando más
la información, porque finalmente pues estás viendo partes sobre ciertos elementos que tiene la autoridad, pero se pueden ir profundizando y ir abordando, porque aquí en el caso del impuesto sobre la renta, pues son, además de ser el primer impuesto, el impuesto más importante en cuanto a recaudación en México se Más que trata. el IVA. Sí, totalmente, más que el IVA. Y finalmente, pues hay diferentes tipos de regímenes que tienen un tratamiento especial y que lógicamente para ir determinando y cuantificando los niveles de evasión, pues hay que irlos abordando de acuerdo a ellos. Aquí en esta investigación nos enfocamos más a lo que son las personas morales, del título segundo, que les llamamos del régimen general, que son la mayor parte, pero como decía hace un ratito, pues también hace falta que se aborde lo que son, por ejemplo, las personas morales con fines no lucrativos, inclusive el sector primario, agrícola, silvícola, de pesca, etcétera. O sea, hace falta la ampliación máxime pues que actualmente México como parte de la OCDE, pues está viendo lo que son las acciones BEPS, de estas acciones para evitar la evasión y el traslado de utilidades a otros países. Entonces, pues eso nos da un panorama muy amplio. De campos de aplicación de todo esto. Así es. Precisamente, pues ya en México ya se está aplicando, se han aplicado algunas de estas acciones, por ejemplo, lo de las plataformas digitales, que ya tenemos en reforma desde el año pasado y se siguen perfeccionando. Ya tenemos la apertura de los esquemas reportables, ya se dieron lineamientos sobre ellos, que es la acción 12 de las 15 que maneja la OCDE. ¿Qué son las acciones reportables? Los esquemas reportables implican cuando hay un contribuyente que maneja una práctica fiscal agresiva, es decir, a lo mejor yo tengo una planeación que es muy agresiva, porque pues a lo mejor estoy en los límites de lo que es legal y lo que no lo es. Entonces, a partir del año pasado, surgió la modificación en el Código Fiscal de la Federación, ampliando, estableciendo un título completo para esto y entró en vigor este año, tomando en cuenta inclusive las operaciones que se realizaran con fechas anteriores al 2020, pero que tuvieran repercusiones en el 2020. Entonces, se están afinando esta reglamentación. Recién se acaba de publicar por parte de la autoridad los niveles, los montos que son de 100 millones para arriba, el que hagan estas reportes. Ya estamos ahí hablando de de un universo, me imagino, mucho más pequeño, ¿no? O sea, Claro. por la cantidad de agentes económicos que realizan operaciones de ese tamaño, me imagino que ya se reduce mucho. Así es, Mario. Considero yo también que hace falta que se tenga una regulación más fina en cuanto a estas recomendaciones, porque como cada país tiene inclusive reglamentaciones y disposiciones fiscales diferentes, entonces pues no es posible que emitir una recomendación generalizada, sino que se establece
una situación especial, por ejemplo, lo de estas prácticas fiscales agresivas, pues hay que regularlas. ¿Cómo las vas a regular? Pues cada uno de los países, de acuerdo a sus disposiciones, pues lo tendrá que ir regulando, ¿no? El año pasado tuvimos el congreso en la Facultad de Contaduría y participaba una ponencia del Perú en donde manejaban ya también sobre estas prácticas fiscales agresivas, pero ahí ellos lo consideraban me dio mucho gusto conocer a la persona que participó, que precisamente era integrante de lo que sería aquí el SAT, además de ser académica, y ella lo veía desde el punto de vista contable, ¿no? Desde lo que serían, ellos manejan las US GAAP, que son las normas de información financiera estadounidenses y en algunos casos las internacionales, y ellos lo veían manejándolo a través de la parte contable. En México se ve desde la parte fiscal. ¿Y cuál sería la diferencia? Pues mira que la diferencia sería que le llega más rápido la información a la autoridad y de manera más directa en la parte fiscal. Sin embargo, la parte contable pues también les llega y también tiene su efecto fiscal al momento en que se reduce, por ejemplo, se reduce el capital o se liquida la persona moral. O sea, tiene su efecto fiscal, ¿no? Ya. Y ahora, doctor, que escuchaba a la doctora con esto, es interesante también hasta las implicaciones internacionales que puede tener la aplicación de este tipo de cosas, ¿no? Porque hoy nos hemos enfocado mucho en el tema doméstico por razones obvias, porque es la naturaleza del estudio, pero al final de cuentas imagino que esto puede tener, y se hace seguramente, temas de lavado de dinero, temas de operaciones internacionales. Sí, a lo mejor cambia la escala y a lo mejor cambia, claro, el marco de cada país, pero seguramente mucho del aprendizaje de estas cosas también son exportables e importables, ¿no? También podríamos aprender de lo que se hace en otros lados y de lo que se hace aquí se podría aprender en otros lugares. Sí, claro, sin duda. Ciertamente cuando uno hace nosotros vimos esto como un trabajo científico, ¿no? Y cuando uno hace un trabajo científico se tiene que referir a experiencias anteriores. Nosotros no somos los primeros que estamos intentando detectar estas redes. Ya lo han hecho, pero pues hay que adaptar todo lo que uno está viendo allá a este caso en particular. Y si nosotros quisiéramos aplicar esto, por ejemplo, a otro país, hay que adaptarlo y hay que rehacerlo. Igual y quisiera complementar un poco lo que dijo Marta en cuanto a las recomendaciones y retomando un poco el ejemplo que tú hacías de las tarjetas de crédito. Sí. Ciertamente si tuviéramos nosotros o sea, lo que hicimos ahorita fue analizar datos de años y años atrás, ¿ok? Pero esto también se podría hacer como que en vivo, ¿no? En tiempo Entonces, real. analizar, ya tener el sistema totalmente automatizado y analizar lo que ocurrió ahorita en el mes de enero e inmediatamente brindar información. No hay ningún motivo por el cual no se pueda hacer, excepto que pues es un trabajo pues técnico que... Porque además, doctor, cada vez, lo decía la doctora hace rato, en México cada vez está más automatizado, cada vez todo es electrónico, ¿no? Ya no es el tiempo. Yo hace poco me dediqué una mañana a destruir recibos de esos de papel, que pues, ya no sirven evidentemente para nada, los talonarios que antes había que imprimir y que de ahí a que se reportaba a la autoridad, pues había un tramo, ¿no? Hoy estás haciendo una compraventa en línea y en ese momento estás dejando una huella digital de la operación, lo cual permitiría cosas como la que ahora planteas, ¿no? Claro, exactamente. Entonces eso, digamos, no hay... Eso en principio se podría hacer. Yo no sé ahí las cuestiones legales o técnicas, pero no veo, digamos, ninguna dificultad seria para hacerlo, digamos, en cuestión casi inmediata. Y otra cosa que quisiera comentar también es que, digamos, en cuanto a las estrategias, pues hay una parte que, o hay una forma de reducir el fraude que es mediante castigos, ¿sí? Mediante multas. Sin embargo, pues una recomendación también sería, pues aparte del garrote,
dar la zanahoria, ¿no? Por un lado, pues reconocer a los contribuyentes que han estado cumpliendo bastante bien y por el otro lado, fortalecer la confianza que tenga el contribuyente en el Estado, ¿no? Saber uno que uno va a pagar sus impuestos y que estos impuestos pues van a bajar de nuevo como a toda la sociedad, que creo que es también Ujú. algo que se requiere fortalecer pues para que el fraude fiscal baje, porque finalmente la gente pues va a encontrar formas de hacer trampa, ¿ok? Y pues va a ser un juego del gato y del ratón, pero si logramos generar esa confianza de que pues yo doy para que todos estemos bien, pues eso yo creo que va a ser la mejor manera de disminuir la De evasión. acuerdo. Y ahí, doctora, nada más porque ahorita que decía doctor Pineda, la zanahoria, usted decía que sí. Yo la verdad es que al SAT nunca le he visto una zanahoria, pero sí he visto que tiene un garrote, digamos. ¿Cuáles serían algunas prácticas que se podrían hacer en ese sentido? Entendiendo que es una obligación y todo lo que ya hemos dicho aquí, pero ¿qué prácticas podrían hacer pues, para que no solamente sea el castigo el motor del pago? Pues sí, necesariamente que haya un beneficio a los contribuyentes cumplidos, ¿no? Desgraciadamente, siempre el beneficio es para los no cumplidos y eso lo vemos en el caso de las prórrogas, por ejemplo, para la presentación de la declaración. Lo vimos el año pasado en la época de la pandemia, ¿no? Que a las personas físicas, pues a las primeras que presentaron su declaración anual, pues no les tocó nada. Ya los últimos, ya los que a lo Les mejor dieron. iban a cumplir, fueron los que tuvieron las ventajas, ¿no? Yo creo también, y concuerdo con Carlos, que eso sería muy interesante que manejara la autoridad, porque no todos somos malos, ¿no? Somos Claro. muchos buenos y en la medida en que se vaya fortaleciendo a los contribuyentes cumplidos, pues inclusive van a tener ellos más tiempo, más visión para dedicarse a los no cumplidos, ¿no? De alguna manera se pueden establecer los mecanismos a través de la regulación, inclusive tratando de bancarizar, por ejemplo, todas las operaciones y de alguna manera ahí tener el control y a través de ese control, pues manejar los beneficios a los cumplidos, ¿no? Doctora, un apunte final, nos quedan un par de minutos. ¿Usted hacia dónde ve que va caminando esto? Es decir, hemos dicho que hay un poco del gato y el ratón, pero hemos dicho también que se está cada vez más fiscalizando. Hemos escuchado cómo la inteligencia artificial y otras herramientas pues le dan cada vez más poder al Estado, en este caso, para identificar patrones, para rastrear conductas. ¿Qué ve usted en el futuro para estos temas? Pues finalmente, pues vamos a seguir necesariamente como el gato y el ratón, Mm. pero de alguna manera diferente, ¿no? Al ir cerrando ciertos mecanismos y para efectos fiscales, y ya entre 2020 y 2021 se ha cerrado bastante las posibilidades de ciertos manejos que eran muy comunes, pues finalmente pues buscarán otras alternativas, pero yo creo que al ir contando con herramientas y con los modelos que se están facilitando a través de estos estudios, yo creo que tienen elementos para ir siguiendo de manera en tiempo real, como decían, Ok, las operaciones de estos contribuyentes. hacia allá vamos a ir. Doctor Pineda, también la misma pregunta. ¿Qué esperar en el futuro a partir de estas herramientas que estamos viendo? Bueno, yo creo que un poco de quizá la posibilidad de que estas herramientas muy técnicas realmente tengan un impacto concreto en problemas de la sociedad, ¿no? Que el Estado nos brinde la oportunidad de aportar a los científicos con nuestro conocimiento para solucionar pues problemas reales e inmediatos. Obviamente lo que nosotros hacemos pues tiene un impacto de pronto mucho más a futuro, pero pues también nuestros conocimientos pues pueden tener un impacto
Ya, sin ir muy lejos, pues ha habido estudios aquí relacionados con el COVID, por ejemplo, en cuanto a la manera en que se propaga esto, cuál es la mejor manera de detener la propagación. Y de hecho, este es un problema también de redes. Entonces, si de pronto, pues tenemos algo que decir y que aportar, ¿no? Entonces, que cada vez haya más confianza de la sociedad en brindarnos esa oportunidad de colaborar. Muy bien, pues yo creo que viendo los resultados de lo que se ha hecho, eh, pues hay muchas razones para seguirlo haciendo, digamos. Me parece que esto habla de que el rol de las universidades justamente es producir conocimiento y además conocimiento con un impacto social. Creo que está en línea con lo que hoy aspiramos de una universidad más multidisciplinaria, más integral y menos partida en cajones de conocimiento, y una universidad pues vinculada con el mundo real también, donde lo mismo hay espacio para la investigación más teórica que hace falta, pero también donde se utiliza ese conocimiento para las aplicaciones concretas en un tema pues tan terrenal como el pago de impuestos, digamos, tan humano como eso, ¿no? Y tan necesario para cualquier sociedad. Yo les quiero agradecer mucho el tiempo que han estado con nosotros explicándonos este proyecto. Doctor Pineda, muchas gracias. Muchas gracias, Mario. La verdad es que ha sido muy interesante todo lo que nos han explicado. Doctora Gómez Gutiérrez, muchas gracias. Encantada. Muchas gracias por la invitación. Gracias, muchas gracias a los dos. Y gracias a usted por habernos acompañado en esta nueva edición en El Círculo. Ya lo sabe, seguramente usted conoce a alguien a quien estos temas le interesan, le van a parecer interesantes, útiles y que se lo pueda compartir también a través de nuestras redes. Yo soy Mario Campos, le invito a que siga con nuestra promoción aquí en Justicia TV y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.